Este es un momento de alegría porque es un momento de aprendizaje, es un momento para que estemos abiertos para el conocimiento. De manera formal, muy buenas tardes a nuestro invitado conferencista en el día de hoy, el señor Andrés van der Horst Álvarez. Tal como decía nuestra presentadora, es el presidente del Consejo Nacional de Competitividad. Agradecemos la presencia de dos miembros de la Junta de Directores del Infotec que nos acompañan, el coronel Manuel Mariñez y Narciso Cabral. Un aplauso para ellos. Y más fuerte ese aplauso para dar la bienvenida y agradecer la presencia del equipo del staff direccional del Infotec, encabezado por nuestra subdirectora Mayra Morla. Betania, doña Susana Negreira. Por ahí continuamos. Gracias por el apoyo de siempre y por estar dispuestos y dispuestas a que caminemos juntos. Y es la única manera de avanzar, de crecer y de llegar. Juntos nadie nos va a tumbar. En la continuación del ciclo de charlas denominada Formación Técnica, Principios y Valores, que nos convoca esta tarde para presentar a otro de nuestros invitados y aprender de sus experiencias, vamos a conocer de manera amplia y detallada el significado y los alcances de la palabra competitividad. Con cierta frecuencia escuchamos hablar en nuestro ambiente del interés del gobierno en que los sectores productivos del país observen y practiquen las acciones indispensables para ser competitivos internamente y de modo muy especial en los mercados internacionales. Les presento al licenciado Andrés van der Horst Álvarez, un joven que puede exhibir grandes logros en su ejercicio profesional derivados del desarrollo de importantes iniciativas en beneficio del país. Fundador y director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, organismo público de conformación mixta creado en el año 2002. Además, el señor van der Horst es miembro fundador del Consejo de Competitividad Global y pasado presidente de la Red Interamericana de Competitividad, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio DR-CAFTA, formó parte de la Comisión Oficial de la República Dominicana, de la que ejerció como jefe negociador del capítulo sobre desarrollo de la capacidad comercial. Graduado cum laude de la licenciatura de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, tiene realizadas varias maestrías y posgrados tanto en el país como en el exterior. En ese sentido, puede destacarse que fue parte de un electo o selecto grupo de jóvenes que participó en el posgrado de Liderazgo Global y Políticas Públicas de Harvard Kennedy School y el Foro Económico Mundial. Nuestro distinguido invitado de hoy ha sido además profesor titular sobre temas de estrategia, competitividad y microeconomía para la competitividad en la Universidad Católica Madre y Maestra. Autor del libro Competitividad, Desafío Global para el Reto Local, Caso Dominicano, también ha escrito más de 20 publicaciones en revistas especializadas en el área de estrategia, competitividad, mercadeo y libre comercio. Es larga la lista de los reconocimientos
nacionales e internacionales que ha recibido por sus aportes al pensamiento global y competitivo, y como ejemplo de la juventud que se prepara para servir al país. Vamos a conocerle mejor tanto en lo que es su trayectoria profesional como en su trayectoria de vida, porque una y otra no pueden ser desligadas. Es una mezcla lo que tendremos hoy de experiencias y conocimiento, y de inmediato pasamos a nuestro distinguido invitado, Andrés Van der Horst Álvarez. Primero, darle las gracias formales, pero antes de darle las gracias formales al señor director general, tengo que confesar ante ustedes que, como oyeron anteriormente, en este cargo oficial tengo desde el año 2002. Por lo tanto, han pasado varios años y he conocido diferentes directores generales del Infotep. Las relaciones que hemos tenido interinstitucional entre el Consejo Nacional de Competitividad, organismo el que dirijo, y el Infotep es desde hace más de 10 años. Por lo tanto, he conocido casi 5 directores. Les confieso que cuando nombraron a mi querido amigo Rafael Ovalles, una persona reconocida como un gran comunicador, tomando en cuenta los parámetros anteriores de personas que venían con un grado, si se quiere, de experiencia en el área de formación laboral, tuve curiosidad del desempeño que iba a seguir en esta institución, que no solamente es reconocida en la República Dominicana, sino también en otros países, sobre todo en Centroamérica. Cuando yo he tenido la oportunidad de viajar, me han hablado muy bien del Infotep. Y es una de las instituciones mejor valoradas que tiene el gobierno de la República Dominicana. Y puedo dejar dicho, a manera de introducción, y como parte de lo que tiene que ver, no de esta charla, como él decía, o de esta conferencia, yo creo que no le podemos llamar así, pero sí un conversatorio con ustedes, un compartir de ideas, como parte de lo que tiene que ver de los temas que vamos a hablar, competitividad, innovación, emprendedurismo. El caso del director general, de mi amigo Rafael, ha sido un caso de estudio o un caso emblemático o singular para describir lo que es la innovación y el emprendedurismo, porque ha de alguna manera traído ideas nuevas fuera del pensamiento tradicional a una institución para que esté a la altura. Y no solamente le ha dado continuidad a las cosas buenas, sino también que ha hecho muchas cosas de las que nunca se hicieron anteriormente, como lo que está haciendo su jefe y nuestro jefe, el licenciado Danilo Medina. Por lo tanto, le pido a ustedes un aplauso por el desempeño que ha tenido el director general, al cual públicamente felicito porque está haciendo un gran trabajo. Competitividad, innovación, emprendedurismo son los 3 temas que quizás vamos a tratar. Y yo quisiera comenzar quizás por uno anterior y un poco a manera histórica, darles un poco a ustedes el contexto histórico de dónde vienen estos conceptos, que muchas veces son conceptos de moda, muchas veces pasan, son conceptos a veces impuestos por la dinámica de los acontecimientos internacionales. Lo vemos en los periódicos, en los discursos, se ven a veces conceptos vacíos, con qué se come eso, qué cuesta eso, dónde se vende, dónde se compra, si voy con eso al supermercado. Sin embargo, todo tiene una explicación desde el punto de vista histórico que trataré de resumir para luego compartir con ustedes algunas ideas de la parte práctica, que en lo personal lo he aplicado y también lo he visto en estos más de 10 años trabajando en estos temas aquí en la República Dominicana. Lo primero es que el primer concepto de todo, que engloba todo y que se desarrolló luego de
el nacimiento de la era industrial es el concepto de la productividad. Y ustedes lo trabajan mucho aquí, es el concepto quizás que más se trabaja dentro de este centro de formación técnico profesional. Y el concepto de productividad, muchos de ustedes lo sabrán, parte sobre la base de sacarle el mayor provecho a los factores que tenemos a la mano, a los factores productivos, sea la tierra, sea la mano de obra, sea el tiempo. ¿De qué manera esos elementos se les saca mayor provecho desde el punto de vista de producir un bien o un servicio? Y oímos muchas veces, sobre todo en la parte agrícola, esta tierra es muy productiva porque tiene factores, tiene una serie de características que hace que esa tierra sea mucho más productiva que otra. Esa finca es mucho más productiva porque produce mucho más mango, si es una finca de mango, que la otra. Produce tantas quintales de mango al año. O esta finca de ganado es mucho más productiva porque produce tanto litros de leche al año en comparación con la otra. Tal país es mucho más productivo en bananos porque produce 3 veces más bananos que produce la República Dominicana. Entonces el concepto de productividad se dio sobre la base de la era industrial. Cuando se comenzaron a los países a desarrollar esos conceptos, estábamos en pleno desarrollo industrial. La República Dominicana entra tarde a ese proceso de desarrollo industrial. Y cuando se libera de ese proceso de desarrollo industrial, muchos de los países de los cuales ya venían con ese proceso adelantado, comenzaban a entrar en otro proceso de exportación en el cual nosotros no habíamos entrado. Y es cuando en los años 60, la política que regía los países latinoamericanos era la política de industrialización por sustitución de importaciones. Esa política venía dada sobre la base de que los países, para poder desarrollar y para poder asimilar toda la mano de obra, necesitaba generar una serie de incentivos para que los mismos países pudieran tener empresas y no tener que importar desde fuera los bienes, sobre todo los bienes terminados. Y es cuando en la República Dominicana se comienzan a dar incentivos desde el punto de vista fiscal, financiero, y sobre todo, lo más importante, que desde el punto de vista de las aduanas, se comenzaron a cobrar una serie de aranceles muy altos para que los productos que se produjeran aquí en la República Dominicana pudieran tener ventajas ante las importaciones. Y eso ocurre en toda la época de los años 60 y 70. Y ahí ustedes ven que se desarrollan polos como los de Herrera, por ejemplo. Se desarrolla toda la parte norte, donde está, exacto, en Santiago, y aquí Máximo Gómez, donde usted ve en la parte de Sociedad Industrial Dominicana, etcétera, por esa serie de incentivos. Eso dio como consecuencia una clase industrial que la República Dominicana no tenía, porque nosotros habíamos salido de una dictadura de Trujillo donde la mayor producción de la República Dominicana estaba concentrada en productos primarios, como lo era, por ejemplo, la producción del azúcar, el cacao, el café, y de eso la República Dominicana vivía. Estamos hablando de que de cada 10 dominicanos, 9 vivían en la pobreza. Luego que pasa ese proceso, paralelamente, la República Dominicana comienza a industrializarse, comienza a beneficiarse de esos incentivos. Ya en países orientales, los cuales habían asumido en los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, esa política de sustitución de importaciones, esos países orientales, dígase Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Japón, habían desmontado esos incentivos y habían comenzado otro proceso
un proceso ya no solamente mirando hacia el mercado interno, sino también mirando hacia mercados del exterior. Y es cuando los países comienzan a invertir en incentivar las exportaciones. Y comienzan esos países a comenzar a exportar. Y en los años 50, en los años 70, comienzan a venir carros japoneses a Estados Unidos y a la República Dominicana. Productos japoneses. En esos momentos ya no se veían todavía productos coreanos. Pero no es casualidad que hoy en día países como Corea del Sur, por ejemplo, sea el país que vende más carros en la República Dominicana. Los que somos un poco más maduros, nunca nos íbamos a imaginar que hace 20 años nos iban a decir que Corea del Sur iba a ser el país de mayor exportación y venta de vehículos en la República Dominicana. Nadie lo iba a creer. Pero mucho menos iban a pensar que iban a ser Corea del Sur, un país que hace 50 años era igualmente o más pobre que la República Dominicana, iba a ser el país que iba a vender más televisores plasmas en el mundo. Y mucho menos íbamos a pensar que era Corea del Sur, un país que iba a estar desarrollando, o Taiwán, los dos países que producen más celulares en el mundo. Paralelamente con eso, la República Dominicana sigue creciendo como país. Nosotros comenzamos a sustituir esa dependencia de productos primarios hacia una economía mucho más de servicios. Y es cuando comienza a desarrollarse todo un sector que hoy en día es quizás la piedra angular de nuestra economía y sobre todo de nuestra generación de divisas, que es el turismo. A partir de ahí vienen otros servicios y la economía dominicana pasa de ser una economía primaria de agrícola a una economía básicamente de servicios, porque paralelamente se da un proceso de industrialización, pero una industrialización solamente y exclusivamente para las exportaciones, que es la industrialización de zonas francas. Como consecuencia, la República Dominicana comienza a seguir creciendo. De hecho, somos el país que más ha crecido en los últimos 50 o 60 años. Desde la Segunda Guerra Mundial, el país que más ha crecido en términos de Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica ha sido la República Dominicana, por encima incluso de Chile. Pero ¿qué resulta? Que una vez los países comienzan a abrirse, los países comienzan a eliminar esa serie de incentivos, productos de negociaciones que se van dando desde la ronda Uruguay en los años 60, primero la ronda Kennedy, luego se crea la Organización Mundial del Comercio, etc. Se comienzan a dar una serie de pasos para comenzar a eliminar todas esas barreras de exportación y todas esas barreras de importación. Y es cuando viene todo un proceso nuevo al cual muchos le llamamos la globalización. Pero la globalización tiene un proceso que, a diferencia del proceso de industrialización que se dio luego de la era industrial, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tiene un proceso de aceleración, si se quiere, exponencial, debido a que paralelamente con ese desmonte de aranceles en las aduanas que protege esas industrias, comienza a darse un proceso de apertura del conocimiento a través de la tecnología de la información y la comunicación. Y es cuando el mundo comienza a conocer y a ver bienes y servicios, posibilidades, precios, y comienza a tener conciencia como consumidor de las cosas que hay fuera y de los precios que hay fuera. Hoy en día ustedes quizás han visto cómo
a través del Internet, usted puede saber el precio de cualquier cosa y es muy difícil que una persona sea engañado con un precio porque ya los precios están en referencia en una sola página que se llama Amazon. Lo que usted quiera, desde un avión hasta un cepillo de dientes, aparece en Internet y aparecen los precios. ¿Qué hace eso? ¿Qué provoca eso? Eso provoca, junto al proceso de apertura comercial, una suerte de competencia internacional. Diría yo, de hipercompetencia internacional, porque la competencia siempre la ha habido, pero hay una hipercompetencia por los mercados, y esa hipercompetencia trae consigo un concepto que no es un concepto teórico, sino es la realidad, que es el concepto de la competitividad. Entonces pasamos de la era de la productividad a la era de la competitividad, donde los países, tanto el sector público como el sector privado, ya tienen que competir. Ya no son solamente las empresas, si una empresa es productiva o si una finca es productiva. Ya es el país en su conjunto. El concepto de la competitividad es un concepto país, es un concepto sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que es un sistema que hace que los países sean competitivos. Y es cuando viene, a principios de los años 90, toda la teoría de la competitividad de las naciones, a través de las investigaciones que hace el profesor Michael Porter en la Universidad de Harvard, y donde pone en relieve por qué hay países que son competitivos y por qué hay países que no son competitivos. ¿Qué hace un país más competitivo o qué hace una industria más competitiva? ¿Qué hace más competitiva a una región o que no? Y cuando usted se pone a pensar, se da cuenta y pregunta, ¿en qué República Dominicana es competitiva? Y entonces de ahí viene la respuesta. Y yo le puedo preguntar a ustedes, a cualquiera de ustedes los que estudian aquí, que me digan en 3 renglones que la República Dominicana ustedes creen que es competitiva. A ver, digan. En turismo, ¿qué más? Comunicaciones, ¿qué más? Agricultura, ¿qué más? Deportes, me gustó esa, ¿qué más? Una más. Tenemos 4. Dijimos turismo primero. Vamos a comenzar por el turismo. Evidentemente sí. Nosotros somos competitivos en turismo y somos una potencia regional en turismo, reconocida internacionalmente. De hecho, un aeropuerto de la República Dominicana, una zona, una playa, es más conocida que la palabra República Dominicana a nivel mundial. Punta Cana es una marca país que se conoce más que la República Dominicana. En Punta Cana llega el 60% de las personas que vienen a la República Dominicana en ese solo aeropuerto. Y es sumamente conocido. Pero ¿por qué nosotros fuimos competitivos en turismo? Bueno, porque dentro de la teoría de la competitividad existen 2 conceptos también. Uno de las ventajas comparativas y otro de las ventajas competitivas. Nosotros somos competitivos en turismo porque cuando hacemos un análisis comparativo con otros países, tenemos condiciones naturales que nos permiten a nosotros aprovecharlas para ser competitivos. Playas preciosas, un clima favorable al turismo, 365 días que la gente puede salir sin tener que limpiar nieve o salir con sombrilla todos los días, como hay países que llueve 9 meses a la semana, al año. Tenemos un paraíso, si se quiere, para el turismo. Y eso es un don de Dios a la República Dominicana. Y le hemos sacado provecho a eso. Sin embargo, telecomunicaciones y en comunicaciones, nosotros tenemos otro concepto, que es el concepto de las ventajas competitivas, donde no estaban dadas las condiciones, sino que nosotros creamos las condiciones desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el aparato regulatorio, el marco regulatorio, las inversiones que se han hecho,
el tipo de demanda que hay en el país, crean una serie de condiciones competitivas para que en telecomunicaciones nosotros a nivel regional tengamos una oferta mucho más atractiva que cualquier otro país. Y entonces cuando usted va a decir, vamos a poner un call center, ustedes saben mucho lo que es un call center, un centro de llamadas, necesitamos tener buena conexión de internet, tener buenas comunicaciones, y las personas vienen aquí buscando las telecomunicaciones. Entonces ahí hay dos conceptos. Se puede ser competitivo en base a ventajas comparativas y se puede ser competitivo en base a ventajas competitivas. ¿Qué pasa? Que no obstante a eso, y a esa hipercompetencia global, no basta hoy en día con tener solamente ventajas competitivas y ventajas comparativas. Porque las dos, una se agota en el tiempo, es agotable, los recursos naturales son agotables, no duran la vida entera, son muy frágiles. Y otra, que se puede fácilmente imitar. Otro país puede decir, bueno, yo voy a hacer que las telecomunicaciones en nuestro país va a ser mucho más barata que en la República Dominicana y nosotros en 2 años vamos a tener mejor telecomunicaciones. Y entonces esas ventajas competitivas que usted tenía las puede perder. Y ahí es donde viene un concepto nuevo, otro concepto nuevo, que es el concepto de la innovación. Y ahí quiero hacer hincapié, sobre todo en ustedes los estudiantes, que están pasando por cursos de formación técnica, que le va a dar las herramientas para poder desarrollarse, si se quiere, como ser humano y profesionalmente. Quizás es la base para su desarrollo en el futuro. Quizás es el comienzo para el desarrollo en el futuro. Y muchas veces pensamos que la innovación es un concepto que tiene que ver con la invención, que tiene que ver con grandes empresas, con genios, científicos locos que se meten en un laboratorio y que desarrollan tal o cual medicina o tal cual invento. Y no es así. La innovación va desde lo más simple, la mejora continua de los procesos, todo aquello que el consumidor aprecie y esté dispuesto a pagar más por ese bien o servicio que usted le pone, le añade ese valor, esa innovación. Y eso es un concepto constante en nuestras vidas como personas, como profesionales, como empresas y sobre todo como gobierno. Vivimos en una época de intensiva innovación, donde nunca se deja de innovar. Yo le traigo aquí 3 ejemplos para que ustedes un poco vean en contexto por qué Latinoamérica, cuando analizamos por regiones la competitividad global, Latinoamérica ha venido perdiendo productividad, ha venido perdiendo posiciones en la productividad y sobre todo en la innovación. ¿Por qué países orientales están saliendo de la pobreza tan rápidamente y están produciendo tanto dinero y están países que eran hace 50, 60 años mucho más pobres, hoy en día son de los 10 países más ricos como Singapur, Corea, Taiwán, etc.? Y es porque dentro de ellos está el concepto de una innovación constante y total. Le traje aquí tres ejemplos. Esto es una caja de café. Esta es una caja que ustedes no sé si la ven, pero es una caja de un café que está hecho por Nestlé. Nestlé es una empresa, la empresa más grande en el mundo de alimentos. Y se conoce mucho por la leche, etcétera. Pero ellos tienen una línea de café expreso, que se llama Nespresso. Y venden este paquete, que son unos cartuchos que uno se lo pone a una máquina, ¿no? Y dentro de esa máquina trae esos cartuchos, usted le pone ese cartucho y ese cartucho es una taza de café. Ahí aquí adentro hay un café
si se quiere, deshidratado, se le echa agua caliente y hace un café sabrosísimo. Hay más de 40 o 50 sabores diferentes y diferentes colores de sabores. Este cartucho cuesta en dólares aproximadamente $3 el cartucho. Se vende en los Estados Unidos en $3. Va de 2 hasta $3 dependiendo del café. Eso quiere dejar dicho como 150 pesos más o menos. Este café es consumido en el mundo entero y solamente el 2% de este café, el 2% del precio de este café llega al productor del café. Solamente el 2% de esos $3 es café. Lo otro es innovación, lo otro es publicidad, lo otro es mercadeo, lo otro es producto, lo otro es una total competitividad. ¿Cómo la gente está dispuesta a pagar sabiendo que está pagando tanto dinero por algo que no? Porque al final del día es café. Toda esa parte, ese 98% es innovación. Pero una innovación que no tuvo que venir ningún genio a hacer eso. Porque ese cartucho estaba hecho hace mucho tiempo. Pero desde el empaque, desde la publicidad, desde la distribución, desde el mercadeo, desde la publicidad, de cómo manejan el producto, ahí está el 98% de los beneficios. Y ahí es donde está la verdadera riqueza. Entonces, ¿qué pasa con los países latinoamericanos? Que usted se va y llega a España, por ejemplo, y encuentra una tableta de chocolate negro, que a mí me encanta. Es muy bueno, antioxidante, está muy de moda, y ve que el cacao es de la República Dominicana, cacao orgánico de la República Dominicana. Y esto es una tableta que cuesta 12 euros. Estamos hablando de 800 pesos más o menos. Solamente el 1% del cacao llega a la República Dominicana. El 1% de esos 12 euros. Y es de cacao, 70% cacao de la República Dominicana, cacao orgánico. Nosotros, como dijo el caballero, somos competitivos en agricultura porque oímos eso. Oímos que en cacao orgánico, en banano orgánico, somos competitivos. Vemos cómo crecen las exportaciones. Pero ¿quién se lleva el dinero? ¿Quién se está llevando el dinero? Alguien, el que innova, el que sabe cómo empacarlo, el que sabe cómo venderlo, el que sabe cómo agregarle valor. Estamos hablando de dos productos sencillos que no tienen que ver con eso. Cuando usted se va a lo más sofisticado, entonces se encuentra con el verdadero problema, que es que cada 3 meses le cambian a uno el celular. Y cada 3 meses, si uno no cambia los celulares, yo que tengo hijos adolescentes y ya grandes, ya si ven con que yo tengo el celular anterior, yo estoy un quedado. Y aquí adentro, lo que vale de este celular no es el material. Lo que vale de este celular, que cuestan desde 20,000 hasta 40,000 pesos, son más de 128 patentes que hay dentro de este celular. Inventos diferentes de cada país que lo cogen y lo compran y lo meten ahí. Cada aplicación de esa es una innovación. Es una persona pensando en cómo solucionarle un problema a una persona que tiene un aparato celular en su mano para que pueda ver el tráfico y pueda irse por un camino donde no haya tráfico. Y eso es un invento. Y esa persona que inventó eso, que tuvo la capacidad de innovar y desarrollar ese software, le pagaron $15 millones. Solamente por tener esa idea, patentarla y desarrollarla. La vendió. Dos muchachos de 25 años
dijeron, pero ven acá, nosotros podemos a través del Internet generar un servicio de mensajería sin tener que utilizar un gran almacenamiento de datos. Ah, ¿cómo así? Claro, porque cuando tú le puedes mandar un mensaje por el Internet y cuando le llega el mensaje se queda en la memoria del teléfono. Esos dos muchachos inventaron un servicio que se llama WhatsApp y lo vendieron recientemente por $12 billones. Entonces, estamos enfrentados a un mundo hipercompetitivo, hiperinnovador, pero sobre todo un mundo en el cual están ganando los emprendedores, que es el tercer concepto que yo quería hablar a ustedes. No importa si ustedes están estudiando mecánica de refrigeración, si están estudiando pintura, desarrolladura, etc. La mentalidad innovadora, la mentalidad de calidad, la mentalidad de mejora continua es lo que va a hacer que ustedes se mantengan en el tiempo produciendo, siendo competitivos, siendo innovadores. Porque siempre va a haber alguien que va a hacer el mismo trabajo de usted. Entonces, hoy en día vemos que nuestros países producen riquezas y que crecen económicamente y que las exportaciones de América Latina crecen, pero no se distribuyen. Siguen habiendo los mismos problemas de pobreza. ¿Pero por qué? Bueno, porque todo se está quedando en Suiza, todo se está quedando en Alemania, todo se está quedando en los países orientales. Entonces no estamos hablando de conceptos aéreos, teóricos, y mucho menos. Estamos hablando de la realidad global de la cual nosotros no podemos desprendernos, en la cual hay grandes oportunidades, pero también grandes amenazas, de la cual nosotros somos parte. Tenemos muchas debilidades como país, pero tenemos muchas fortalezas también. Vivimos una era de mucha tensión, donde lo único constante o lo único previsible es el cambio. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que todos los días está cambiando algo. Pero lo bueno de la película es que, a diferencia de hace 100 años hacia atrás, donde solamente el 1% vivía en condiciones, si se quiere, decentes. O sea, estamos hablando de hace más de 200 años hacia atrás. El 98% de la población global vivía en pobreza. Y esos tiempos la gente nacía en pobreza, vivía en pobreza, y los muy pocos, nacían en riqueza, seguían en riqueza y morían en riqueza. El mundo de hoy trae como consecuencia un cambio de paradigma. Nadie está seguro. Usted puede nacer en pobreza y convertir esa pobreza en riqueza. Y lo que más me gusta de todo es que puede nacer en riqueza y nadie está seguro de que puede terminar en riqueza. Porque hay un proceso evolutivo de cambio, que el concepto de competitividad, de innovación, de emprendimiento, son los conceptos que están guiando al mundo. Y esos conceptos, independientemente de lo que hagamos, de ser un sencillo y humilde técnico hasta ser un presidente de la República o un gran ejecutivo de empresas, tiene que tener claro: no estamos solos. En el mundo, mientras estamos descansando, en la otra parte del mundo están pensando producir para vender aquí. Le pongo un ejemplo rápido. Nosotros importamos desde Corea una gran cantidad de vehículos que vienen en contenedores. Traen los vehículos y esos contenedores se regresan a Corea. Esos contenedores se van vacíos. Y yo no me canso de decirles a los empresarios, a los cuales tanto como Rafael como yo tenemos contactos diariamente,
Señores, esos contenedores se van vacíos. O sea, el flete es prácticamente barato, es gratis, no cuesta nada. En Corea necesitan muchas cosas nuestras. Hoy en día yo conozco varias empresas ya que están exportando galletitas de chía, de moringa, aprovechando esos contenedores. El mundo está lleno de oportunidades. Y una de las grandes lecciones que yo me he llevado en estos años, trabajando en el Consejo de Competitividad y estos temas, es darme cuenta de que la gran limitación en competitividad que puede tener un país está en la limitación mental y en la actitud mental de las personas que viven en ese país. Ningún país, ni por decreto, ni por constitución, ni por ley, se puede obligar a ser desarrollado. Solamente el cambio de actitud, tener una actitud hacia la excelencia, hacia la apertura, hacia la innovación, hacia emprender, a no tenerle miedo al fracaso, es que va a hacer que sea un país diferente y que nosotros podamos aprovechar esta globalización. Los chinos, los japoneses, los coreanos, los taiwaneses, no son más talentosos que los latinoamericanos, nunca en la vida. Ellos lo que hacen es imitar. Ellos no saben inventarse nada. Ellos cogen el invento de los otros y lo perfeccionan. Tienen una gran diferencia. Saben trabajar en equipo, trabajan para su país y están en constante evolución hacia la excelencia. Nada nos para, solamente nuestra propia actitud. Si siempre tenemos en nuestra mente que se puede, la innovación, la competencia, el emprendimiento se puede lograr en cualquier escenario, sea, vuelvo y repito, desde un técnico bien formado por el Infotep hasta una gran persona o un gran empresario. Así que espero que mis palabras le hayan gustado y muchas gracias por todo. Hemos escuchado la interesante y certera disertación del señor Andrés Van der Horst, quien es director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. En este momento pasamos a la sección de preguntas y respuestas y vamos a iniciar con la siguiente. ¿Qué facilidades u oportunidades nos brinda el ser egresados del Infotep para radicarnos en países fuera de la República Dominicana? Todavía yo no soy ni pretendo ser director general del Infotep. Rafael lo está haciendo muy bien, él debería contestar esas facilidades. Yo te diría que el Infotep, conozco muchas instituciones parecidas a nivel latinoamericano y el nivel de calidad de formación técnico-profesional que se tiene en República Dominicana está equiparable a cualquier otro. Conseguir facilidades en otros países depende de muchas cosas, de muchas variables. Primero, de la demanda que haya de mano de obra en esos países, de sus capacidades que ustedes tengan, del manejo de otros idiomas, pero sobre todo depende de la capacidad de adaptación que ustedes tengan. El mundo de hoy en día, como lo decía, es muy global. Y el que triunfa es aquel que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios de la mejor manera posible. Por lo tanto, las herramientas las tienen. El cambio de actitud para triunfar, sea aquí o sea afuera, ya depende de ustedes. Eso es el gran reto que se nos pone hoy en día el mundo y yo creo que el cuarto factor o el cuarto ejemplo que daba el joven sobre en qué somos competitivos nos lo demuestra. Somos competitivos en deportes. O sea, nosotros somos un país mucho más pequeño
que los Estados Unidos. En Estados Unidos se calcula que practican béisbol formalmente más de 40 millones de niños. O sea, entre la edad de 10 a 15 años, 40 millones de niños. Aquí quizás practiquen 40.000. Y sin embargo, los mejores peloteros son los dominicanos. Entonces, no está en la cantidad, sino en saber tener el talento y poder triunfar. Yo creo que eso es un ejemplo. Si lo podemos hacer en béisbol, lo podemos hacer en voleibol, ¿por qué no lo podemos hacer también a nivel personal y a nivel industrial? La siguiente. ¿Usted considera que la competitividad de las empresas depende del nivel técnico de sus empleados? Eso es fundamental, no solamente técnico, en todos los niveles. A nivel gerencial, también a nivel de la visión de los negocios, de quienes manejan los negocios. Pero la formación es fundamental. Yo creo que ahí es donde está el gran reto que tiene la República Dominicana. Cómo añadimos valor a esos sectores en los cuales hemos sido productivos. Y le voy a poner un ejemplo. La zona franca de la República Dominicana, como se conoce hoy, comenzaron básicamente en los años 80, 81, 82, cuando a través de una iniciativa que los Estados Unidos le otorgó a países como los nuestros, que estamos en la periferia, producto de una situación política que vivía en los Estados Unidos, se otorgó iniciativas de beneficios para poder entrar al mercado, que era un mercado americano muy protegido. Nadie podía entrar a ese mercado. No solamente, ni siquiera si quería pagar impuestos, no podía entrar. Entonces, para un poco parar la migración y también parar el proceso de, si se quiere, de un proceso socialista que se estaba gestando en los países latinoamericanos, sobre todo tomando como ejemplo Cuba, los Estados Unidos abrió el mercado, abrió su mercado a países como los nuestros. Y no es hasta que en los años 80 comienzan a darse, vienen las primeras zonas francas, y lo que se hacía era traer la tela, porque era básicamente, comenzó con textil, ya cortada, y se contrataba a personas que simplemente lo que hacían era coser, o sea, pegar la tela, ¿no? Ni siquiera se cortaba. A medida que fue pasando el tiempo, el modelo de zona franca, como conocemos, ese sistema fiscal y esa facilidad, ese esquema industrial, ha permanecido. Sin embargo, ya ese tipo de zona franca que conocíamos antes, de esa maquila, que se pegaban los pantalones o se hacía ropa interior, ha pasado a una parte mucho más sofisticada. Hoy en día, muchos dominicanos no lo saben, pero nosotros somos el país, uno de los 3 países de mayor producción en calidad en términos de implementos médicos. Todos los implementos que ustedes ven en los hospitales en Estados Unidos, aquí, que cuando hacen operaciones, etcétera, todo eso se fabrica en la República Dominicana. Pero también somos en electrónica, lo somos en joyería, en otros productos que tienen alto nivel de sofisticación. Y eso tiene que ver directamente con el nivel de formación técnico que puede tener un país. Y aquí el Infotep ha tenido una gran participación en los últimos años, producto de una gran vinculación, y una vinculación muy efectiva que han tenido con la zona franca del país. Y yo soy testigo de que ha sido parte protagonista de ese proceso de industrialización sofisticada, de pasar de una mano de obra muy barata a ya personas que ganan muy bien y que están ganando muy bien, y zona franca donde la mayoría son ingenieros. Lo que se aspira es que todos seamos así, ¿no? y que el ingreso sea en base a la productividad y en base a la competitividad. Continuamos. ¿Cómo el país puede ser más competitivo? Bueno, es una pregunta de otra charla, porque esa sí es larga.
Mira, según el Foro Económico Mundial, que es una organización sin fines de lucro creada hace más de 40 años, que tiene mucha credibilidad a nivel internacional, ellos se realizan un ranking internacional de competitividad donde, en base a una serie de indicadores, ellos parten de 10 factores para comparar qué tan competitivo es un país con el otro. Entonces todos los años sacan un informe en el cual dicen qué país es más competitivo que otro. Este año pasado, el país más competitivo salió Suiza, después salió Singapur, luego Estados Unidos, después Corea del Sur. Bueno, de los 5 primeros países, 3 son orientales, y está Suiza y está Estados Unidos. Ellos, como yo decía, toman 10 factores fundamentales. Son 3 grandes pilares, pero hay 10 factores fundamentales. Desde la fortaleza de sus instituciones, qué tan transparentes son las instituciones, qué tan fuertes son las instituciones, qué tan creíbles son las instituciones del país, pasando por la educación, la salud, la colaboración entre empresas, la formación técnico-profesional, la educación superior, las telecomunicaciones, la innovación. Factores como eso determinan cuál es un país más competitivo con el otro. Mi deseo es que este país sea uno de los países más competitivos del mundo. Ese es mi deseo, para eso yo trabajo. Sin embargo, nosotros hemos venido mejorando. El problema es que los otros van más rápido. Y ahí es donde yo creo que la República Dominicana tiene que abocarse. Hacer los cambios que necesita el país para que de manera más rápida poder alcanzar a los otros que van a una velocidad vertiginosa. Hemos mejorado, pero yo creo que nos hace falta un proceso mucho más grande de reforma. Nos hace falta quizás una visión empresarial más hacia afuera que hacia adentro. Unos empresarios, una nueva camada de empresarios que apuesten más a la tecnología, a la innovación, hacia mercados internacionales y que arriesguen más hacia cosas que pueden fallar que hacia lo seguro. Yo le puedo poner un ejemplo. El promedio de veces que fallaron en desarrollar lo que hoy es el software Google, fue aproximadamente 120 quiebras que tuvieron. O sea, ellos intentaron 120 veces con diferentes inversionistas que le ponían 20,000, 15,000, 30,000 dólares y fallaban. Hoy en día es la empresa quizás más poderosa a nivel de tecnología, junto con Apple. Entonces, muchas veces castigamos al que falla y no se gana si no se arriesga. Es otro de los cambios de mentalidad que yo creo que tenemos que hacer. Así es. La siguiente. Siendo nuestro país competitivo, ¿cuáles oportunidades pudiéramos tener nosotros después de graduarnos como técnicos profesionales si en el mercado laboral las oportunidades son tan escasas debido a que las empresas prefieren pagar la mano de obra barata? Yo diría que las oportunidades no están como estaban hace 20, 30, 40 años. Quizás están más escasas, pero los premios son más altos. Las oportunidades también no necesariamente están en la industria que está frente a usted o es que está en el gobierno. Muchas de las oportunidades las tenemos nosotros mismos. Hoy en día se le está dando más oportunidad que nunca en la historia de la República Dominicana al emprendimiento, a las nuevas empresas, a las pequeñas y medianas empresas. Desde el financiamiento, desde la asistencia técnica.
Y yo creo que muchas de nuestras oportunidades están en el autoempleo, en cómo desarrollarnos y aprovechar esas oportunidades. Y ahí es donde yo creo que tiene la República Dominicana la gran oportunidad de resolver el gran problema del empleo. Por eso yo saludo, aplaudo y comparto totalmente la visión del presidente y del gobierno de propiciar un financiamiento más democrático a las pequeñas y medianas empresas. Hace 10 años no se veía eso. Hace 10 años solamente el 1% de todo el sistema bancario era dirigido a las pequeñas, a la microempresa. Hoy ya casi un 12% microempresa, un 24% pequeña y mediana empresa. Esas son oportunidades. Entonces las oportunidades no solamente están en las fábricas o en los empleados, sino también está dentro de nosotros mismos. Pero hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Para finalizar, ¿cómo podría la República Dominicana adoptar un sistema de incremento de la productividad con relación a personas académicamente preparadas, pero sin experiencia laboral? Eso es interesante. Hay varios ejemplos en el mundo sobre ese caso, sobre el tema del primer empleo, porque evidentemente es parte de las políticas que hace falta, que tenemos que implementar y que el país tiene que abocarse. Yo tengo fe que nosotros vamos a lograrlo, se está trabajando en eso, de ver cómo se puede incentivar a las empresas para que entren en el proceso de formación y también del primer empleo. Y hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo el caso de Inca, que lo está haciendo, y que yo creo que a partir de una política pública general se puede incentivar que las empresas comiencen a emplear personas que en un proceso de formación integral y también de empleo puedan resolver dos problemas a la vez. Y yo creo que aquí una sociedad, empresa, Infotep, gobierno, sector privado, está en la solución de eso. No quiero cansarlo mucho más, y así que buenas noches y gracias por todo. Con estas edificantes palabras concluye esta sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a todas y todos que nos hayan acompañado en esta tan interesante charla. Deseamos que tengan un feliz resto de la noche y despedimos con otro fuerte aplauso a nuestro orador invitado.